Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno con una de esas preguntas, de las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué es eso que llamamos alma o mente? Vaya, ¿qué nos hace estar vivos y no ser, una piedra? Y para explorar esto tenemos aquí unos fragmentos de una obra, fundacional, acerca del alma. El de Ánima, de Aristóteles, escrita hace, más de 2000 milenios, y sigue siendo increíble lo sistemático que fue al investigar la vida, la percepción, el pensamiento. Nuestra idea hoy es sacar lo esencial de Aristóteles, cómo define él el alma, qué capacidades le ve y, sobre todo, esa relación alma-cuerpo. Veremos lo que él propone, claro, pero también cómo discutía con las ideas de su época. Sí, es que hay que pensar que Aristóteles está prácticamente inventando la biología y la psicología como estudios serios, ¿no? Como disciplinas. Evidentemente la ciencia ha avanzado muchísimo, eso es obvio, pero las preguntas que él lanza y el marco que crea, siguen siendo muy, muy influyentes. Nos ayudan a entender de dónde viene nuestra forma de pensar sobre la vida, la conciencia, todo eso. Es verdad. Y él mismo, Aristóteles, no lo da por hecho. Empieza en el libro primero reconociendo que estudiar el alma es complicadísimo. A ver, ¿qué clase de cosa es? ¿Una sustancia? ¿Una cualidad? ¿Algo en potencia o ya en acto? ¿Una entelequia? ¿Es una sola pieza o tiene partes? ¿Hay un alma para todo o una para cada ser vivo? ¿Y por dónde empezamos a estudiar esto? ¿El todo, las partes, las facultades o lo que hacen? Esas preguntas del principio ya marcan su estilo, su rigor. Quiere definir bien el campo de juego, digamos. Y una cuestión clave que sale enseguida es esa. La relación alma-cuerpo. A ver, las afecciones, lo que hoy llamaríamos emociones, la ira, el miedo, la alegría, ¿son algo solo del alma o necesitan sí o sí del cuerpo? Y su primera intuición es bastante clara. No, que la mayoría de estas experiencias van pegadas al cuerpo. Sentimos la rabia o el miedo con el cuerpo. Dice algo así como que enfadarse es un movimiento de alguna parte del cuerpo. Exacto. De hecho, señala que a veces, aunque te provoquen mucho, si el cuerpo no está, digamos, predispuesto, pues no te enfadas. Y otras veces una tontería te altera si ya estás agitado físicamente. Eso le sugiere que las afecciones no son ideas flotando por ahí, sino formas inherentes a la materia. Son procesos psicofísicos, diríamos hoy. Por eso, para entender la ira, por ejemplo, hay que ver su lado formal, el deseo de vengarse, y su lado material. Quizá, dice él, la sangre hirviendo cerca del corazón, o algo así diría un físico de entonces. O sea que ya de entrada establece un vínculo muy fuerte entre mente y cuerpo. Pero, ¿y el pensamiento? ¿El inteliger, como dice él? ¿Podría ser eso algo exclusivo del alma? ¿Algo separable? Esa es la gran pregunta que deja ahí, al principio. Sospecha que incluso para pensar necesitamos la imaginación, la fantasía. Y la imaginación parece que depende de las sensaciones y, por tanto, del cuerpo. Si todas las funciones del alma necesitan del cuerpo, argumenta, entonces el alma no podría existir separada. Igual que, la función de cortar no existe sin el hacha. Vale. Y antes de darnos su propia definición, hace algo muy típico en él. Revisar lo que dijeron otros. A veces se enrolla un poco con esto, ¿no? ¿Podemos resumir qué le chirriaba de las teorías anteriores? Sí, claro. Podemos agrupar sus críticas en, digamos, dos grandes bloques. Por un lado estaban los que veían el alma sobre todo como principio de movimiento. Algunos creían que el alma misma se movía, átomos de fuego, esferas celestes, cosas así, y que por eso movía el cuerpo. Aristóteles dice, a ver, ¿por qué lo que mueve tiene que moverse también? Un motor puede estar quieto. Y además, ¿qué tipo de movimiento tendría el alma? ¿A dónde iría? Le parecía, ilógico. Le costaba aceptar esa idea del alma como algo que se mueve a sí mismo. Correcto. Y también critica la falta de especificidad. Si el alma es un motor genérico, ¿por qué está en este cuerpo y no en otro cualquiera? Le sonaba tan absurdo como decir que, el arte del carpintero se puede meter dentro de unas flautas. Falta explicar por qué este alma para este cuerpo. La adecuación. Y el otro gran grupo de ideas que no le convencían. Aquellas que veían el alma como principio de conocimiento y sensación. Muchas veces esto iba unido a la idea de que el alma está hecha de los mismos elementos que las cosas. La lógica era, lo semejante conoce a lo semejante. Si el alma tiene tierra, conoce la tierra. Si tiene fuego, conoce el fuego, y así. Suena... tiene cierta lógica intuitiva, pero Aristóteles le encuentra problemas. Varios, sí. Primero, ¿cómo conocemos las cosas compuestas? Un hueso no es solo tierra, ¿verdad? Es una mezcla concreta, una proporción. ¿Cómo sabe el alma esa proporción si solo está hecha de elementos simples? Segundo, ¿y cómo conocemos cosas que no son elementos físicos, como cantidad, cualidad, relación, esas categorías? Y tercero, si todo está hecho de elementos, ¿por qué no todo tiene alma? Algo más tiene que haber. Aquí llegamos al meollo de Ánima, ¿no? Libro 2, capítulo 1. Exacto. Su definición es una de esas frases densas pero cruciales en filosofía. El alma es la entelequia primera de un cuerpo natural organizado que tiene vida en potencia.
Uf, vale. Vamos a desgranar eso. Empecemos por entelequia. Suena potente. Significa actualidad, realización plena, acto. Aristóteles distingue dos niveles. Imagina que sabes tocar la guitarra. Tienes esa habilidad, ¿no? Incluso cuando duermes. Esa posesión de la habilidad, el tenerla, es la entelequia primera. Ahora, cuando coges la guitarra y te pones a tocar, eso es la entelequia segunda. El ejercicio activo de esa habilidad. El alma es la entelequia primera. Es la capacidad base. La estructura funcional que hace que un cuerpo pueda vivir, sentir, pensar, aunque no lo esté haciendo activamente ahora mismo. Es como tener el programa instalado, digamos. Entendido. ¿Y lo de cuerpo natural organizado que tiene vida en potencia? Natural, para distinguirlo de cosas hechas por el hombre. Organizado es fundamental. No cualquier trozo de materia tiene alma, sino un cuerpo con partes diferentes que hacen cosas, o sea, con órganos. Y que tiene vida en potencia quiere decir que es el tipo de cuerpo cuya materia está, digamos, lista para ser animada, para vivir. El alma es lo que hace que esa potencia se haga acto. Y esto encaja con su visión general de las cosas, el hilemorfismo, ¿cierto? Materia y forma siempre juntas. Justo eso. El cuerpo es la materia, la potencia de vivir, y el alma es la forma, el acto, la entelequia, que hace que esa materia sea un ser vivo concreto, que funcione como tal. Es clave entender que no es una cosa separada metida en el cuerpo, como un fantasma en la máquina. No, es el principio mismo de cómo está organizado y cómo funciona ese cuerpo. Por eso dice que preguntar si alma y cuerpo son uno es absurdo, como preguntar si la cera y la figura que tiene marcada son una sola cosa. Exactamente. Son dos aspectos de la misma realidad. El ser vivo. Usa analogías muy buenas. Dice, si un ojo fuera un ser vivo completo, la vista sería su alma, su función esencial. Sin vista, no es un ojo que funcione, solo es materia con forma de ojo. O un hacha. Su alma, su esencia, es poder cortar. Si no puede cortar, es solo metal y madera. Y la consecuencia directa es que, en principio, el alma no puede separarse del cuerpo, porque es la actualidad de ese cuerpo en concreto. Correcto. Al menos la mayoría de sus funciones, las que dependen de los órganos. Deja una puerta abierta quizá para alguna función muy especial, como el intelecto puro, si es que no depende de ningún órgano. Pero la idea central es la unidad funcional. Bien, una vez definida el alma así, Aristóteles empieza a explorar sus diferentes capacidades, las facultades, y las presenta como en una escalera, ¿no? Una jerarquía. Sí, en el libro segundo describe como una escala de funciones vitales. Normalmente, cada nivel superior incluye los de abajo. La base de todo es la facultad nutritiva. Es lo mínimo para estar vivo. La tienen plantas y animales. Se encarga de comer, crecer y, muy importante, de la reproducción. Para Aristóteles, como los individuos morimos, reproducirse es la manera que tienen las especies de participar en algo eterno, de perdurar. El alma aquí es causa del cuerpo, lo mueve, en el crecimiento. Es su fin, el cuerpo está organizado para vivir, y es su esencia. Define lo que es ser ese organismo. El siguiente peldaño ya define al animal, la facultad sensitiva. Eso es. Sentir es lo que diferencia a un animal de una planta. Aristóteles explica la sensación como la capacidad de recibir la forma de lo sensible, pero sin su materia, la analogía clásica. El sello imprime su figura en la cera, pero no le da el oro o el bronce del que está hecho. Y para esto hace falta un órgano sensorial que funcione como un término medio, que pueda captar un rango de cualidades. El tacto, por ejemplo, no es ni caliente ni frío en sí, pero puede sentir ambas cosas. Habla de los 5 sentidos, claro, y distingue entre los objetos propios de cada uno, el color para la vista, el sonido para el oído, donde el sentido no suele fallar, y los sensibles comunes, movimiento, tamaño, figura, que percibimos con varios sentidos a la vez. Le da mucha importancia al tacto, ¿verdad? Lo considera el más básico, fundamental, necesario para sobrevivir, encontrar comida, evitar peligros inmediatos. Los otros sentidos, vista, oído, olfato, permiten una vida más rica, detectar cosas a distancia, lo cual es clave para animales que se mueven, que buscan activamente comida o evitan depredadores. Contribuyen a lo que él llama el bien vivir. ¿Y entre la sensación directa y el pensamiento más abstracto? Ahí mete la imaginación. La fantasia, la llama él. La describe como una especie de eco, un residuo de la sensación. Es como un movimiento que empieza con la sensación en acto y que perdura. A diferencia de la sensación de los objetos propios, ver un color concreto, la imaginación puede ser verdadera o falsa. Podemos imaginar cosas que no existen, ¿no? Y es vital, porque Aristóteles llega a decir que el alma jamás intelige sin imágenes. La imaginación, digamos, le da la materia prima al pensamiento. ¡Qué interesante! Y eso nos lleva a la cima de la jerarquía. El intelecto, el nous, la capacidad de pensar. Aquí la cosa se pone, más abstracta y más compleja, sí. ¿Sí? El intelecto es la facultad de captar las formas inteligibles, los conceptos universales, de forma parecida a cómo los sentidos captan las formas sensibles. Lo describe como impasible, o sea, que no se altera ni se desgasta como los sentidos, y sin mezcla con el cuerpo. Y aquí introduce una distinción famosa y muy debatida. El intelecto pasivo,
y el intelecto activo. Ajá. ¿En qué se diferencian? Esta parte siempre me ha parecido un poco oscura, confieso. A ver, el intelecto pasivo, o potencial, es nuestra capacidad individual de aprender y pensar. Es como una tablilla en blanco que se va llenando con lo que aprendemos de la experiencia, abstrayendo de las imágenes. Parece que está ligado a cada persona y, por tanto, sería corruptible, moriría con nosotros. El intelecto activo o agente, en cambio, es algo más misterioso. Aristóteles lo compara con la luz. Dice, igual que la luz hace que los colores, que están en potencia en la oscuridad, se vean en acto, el intelecto activo haría que las formas inteligibles, que están en potencia en las imágenes de la imaginación, se vuelvan inteligibles en acto para nuestro intelecto pasivo. Sueña como a un foco universal que ilumina las ideas. Algo así, y lo describe como separable del cuerpo, inmortal, eterno, impasible, pura actualidad. Es una idea que, ha generado ríos de tinta. Es una parte divina que tenemos. Es Dios, es algo impersonal. Lo importante es que, aunque exista este intelecto eterno, Aristóteles insiste en que nuestro pensamiento concreto, el de cada día, siempre necesita de las imágenes que vienen de los sentidos. No pensamos en el vacío. Y nos queda la capacidad de movernos, la facultad motriz, que nos impulsa a la acción, según Aristóteles. Lo que mueve al animal es el deseo. Orexis, dice él. Y este deseo puede ser un apetito básico, buscar placer, evitar dolor, o una abolición más racional, querer algo que la razón considera bueno. Pero el deseo siempre está guiado o informado por la percepción, o por la imaginación, o por el intelecto práctico, el que piensa cómo conseguir algo. El motor último no es la facultad de desear en sí, sino el objeto que percibimos o pensamos como deseable, sea bueno de verdad o solo en apariencia. También reconoce que puede haber lucha interna, ¿no? Cuando la razón dice una cosa y el apetito tira para otro lado. Y para ir cerrando el análisis de las facultades, Aristóteles reflexiona sobre por qué la naturaleza las distribuye así, ¿no? Como con un propósito. Sí, él estaba convencido de que la naturaleza no hace nada en vano. Ve una lógica funcional en cómo están repartidas. La nutrición, pues es universal para vivir. El tacto, esencial para cualquier animal. Los otros sentidos, y el moverse, pues dan ventajas para una vida más compleja. Buscar comida o pareja lejos, huir. Y el intelecto es la cima para los seres que razonan. Por eso, el cuerpo tiene que ser complejo, tiene que estar organizado para poder tener todas estas funciones. Hagamos un pequeño resumen. Hemos visto que para Aristóteles, el alma no es un fantasma metido en un cuerpo, sino la forma misma. El principio que hace que un cuerpo organizado esté vivo y funcione. Hemos recorrido esa jerarquía de capacidades: nutrición, reproducción, sensación, imaginación, deseo, movimiento, hasta el complejo intelecto. La sensación capta formas sin materia, y el pensamiento trabaja sobre imágenes que vienen de la sensación. Eso es una visión muy integrada, la verdad. Aunque hoy la neurociencia nos dé una imagen muchísimo más detallada de cómo funciona el cerebro, las preguntas de fondo de Aristóteles, la relación mente-cuerpo, qué es conocer, la conciencia, la intención, la acción, siguen estando ahí, en el centro de la filosofía de la mente, la psicología, las ciencias cognitivas. Su enfoque funcional, definir las cosas por lo que hacen, y su idea de la vida como una jerarquía de capacidades han sido, tremendamente influyentes en Occidente. Y como siempre, queremos dejar una última idea para darle vueltas, algo que surge de esta exploración del de ánima. Podríamos volver a esa idea enigmática del intelecto activo. Aristóteles dice que es inmortal, eterno, separado del cuerpo y por tanto separado de nuestro intelecto pasivo, el individual, el que muere. Pero también dice que es impasible y que no podemos recordarlo después de morir, porque la memoria va ligada al cuerpo y el intelecto pasivo. Entonces, si hay una parte de la mente que sobrevive, pero no tiene nuestra identidad personal, ni nuestros recuerdos, ni nuestra conciencia tal como la vivimos, ¿qué significa realmente esa inmortalidad? ¿Es una supervivencia que nos importe como individuos? ¿O es solo que persiste algo universal, abstracto, que usamos mientras vivimos? Es una pregunta que nos deja pensando, sobre qué es realmente nuestro yo y qué podría significar eso de trascender la existencia física.